Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Mozart. Muy buenas, histocuriosos. Hoy nos sumergimos en la vida de una de las figuras más legendarias de la historia, ¿no? Vamos a hablar del rey que, con un puñado de valientes, se plantó cara al mayor imperio de su tiempo. Para que nos hagamos una idea, vamos a empezar por el meollo. Imaginad la escena. Un emisario del gigantesco imperio persa le exige a Leónidas que sus guerreros entreguen las armas, y el rey espartano, con una calma que hiela a sangre, responde con dos palabras que han resonado durante siglos: molo lave, o sea, ven y cógelas. Esto, señoras y señores, es empezar fuerte. Claro, para entender a un tipo así hay que rebobinar. Tenemos que ir a su origen. ¿Cómo se forja una leyenda como la de Leónidas? Pues la respuesta está en el sitio más duro que uno pueda imaginar, la antigua Esparta. Y la clave de todo es esta palabreja, la agogé. Esto no era un colegio, Era una auténtica trituradora de personas, una fábrica de guerreros de élite. Un sistema obligatorio que cogía a los niños y los convertía en la fuerza de combate más temida del mundo, porque para Esparta, que quede claro, el Estado estaba por encima de todo, incluso de la propia familia. Fijaos en el camino que les esperaba. Con solo 7 años, los separaban de sus familias y los metían en barracones. A los 12 la cosa se ponía todavía más seria. Entrenamiento extremo, cabeza rapada y una mísera túnica para aguantar todo el año, hiciera frío o calor. Se les animaba a robar para comer, porque la supervivencia lo era todo. Pero ojo al dato, el castigo no era por robar, sino porque te pillaran. Y ya de adultos entraban en el ejército y se dejaban el pelo largo para dar más miedo en el combate. Leónidas, por supuesto, pasó por todo esto. Vale, pues con este rey forjado en el dolor y la disciplina más absoluta, volvemos a nuestro momento. Porque una amenaza gigantesca, colosal, se cernía sobre toda Grecia. El imperio persa, con el rey Jerjes a la cabeza, se había puesto en marcha. Su objetivo: conquistar el mundo entero. Y cuando digo colosal me refiero a algo como esto. Las fuentes de la época hablan de un ejército de unos 300.000 hombres. Imaginad eso, una auténtica marea humana avanzando sin piedad para vengar una derrota anterior y ya de paso aplastar a los griegos para siempre. ¿Y qué tenían los griegos para parar eso? Pues, a ver cómo lo digo, unos 7.000 soldados. De varias ciudades, sí, pero liderados por Leónidas y sus 300 espartanos de élite. La diferencia de número era ridícula. A ojos de cualquiera, una misión suicida en toda regla. Y por si la cosa no estuviera ya bastante negra, el destino o los dioses echaron más leña al fuego. El famoso oráculo de Delfos soltó esta profecía tan tranquilizadora. Venía a decir: o Esparta es borrada del mapa, o Esparta llorará la muerte de uno de sus reyes. Leónidas, que descendía nada menos que del héroe Éacles, supo al instante a quién le había tocado la China. Y lo aceptó. Así que con las cartas sobre la mesa, nos vamos al campo de batalla. Leónidas elige un sitio perfecto, un lugar estratégico, las Termópilas. Un paso tan estrecho que lo llamaban las puertas calientes. El plan era de una genialidad aplastante: usar el terreno para que los números de los persas no sirvieran de nada. Aquí iba a empezar el gran combate. Y el resultado de los 2 primeros días fue una auténtica carnicería para los persas. La falange griega era un muro de escudos y lanzas que no había forma de romper. Se calcula que cayeron unos 20.000 persas, 20.000, incluidos muchos de los famosos inmortales, la guardia personal de Jerjes. Bajas griegas, poquísimas. Jerjes, que lo veía todo desde su trono, debía estar flipando. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? La historia dio un giro de guión de los malos, porque cuando la fuerza bruta no te funciona, a veces lo que sí funciona es la traición. El plan perfecto de Leónidas estaba a punto de saltar por los aires por culpa de una sola persona. Y aquí está el momento clave. Un tipo de la zona, un tal Efialtes, a cambio de una buena recompensa, claro, le contó a Jerjes que existía un sendero secreto. Un camino que permitía a los persas rodear la defensa griega y atacarles por la espalda. La ratonera estaba a punto de cerrarse. Cuando Leónidas se enteró de la traición, supo que se había acabado. Y tomó una decisión durísima. Mandó a casa a la mayoría de sus aliados griegos para que pudieran salvarse y luchar otro día. Pero él, sus 300 espartanos y los tespios y tebanos que valientemente se quedaron, se prepararon para el final. Fue entonces cuando les dijo a sus hombres esa frase que ha pasado a la historia, una forma de decir: se acabó, pero moriremos matando. La última batalla fue en una pequeña colina. Estaban rodeados, sin escapatoria. Lucharon hasta el final, literalmente hasta que no quedó ni uno en pie. El propio Leónidas, como buen rey espartano, en primera línea.
Cuentan las crónicas que cayó tras recibir hasta 14 heridas mortales. 14. Da una idea de la brutalidad de aquel combate. Entonces, la pregunta es, ¿sirvió de algo todo esto? ¿Fue una derrota sin más? Pues no, ni de lejos. Aquel sacrificio no fue el fin de la guerra, fue el principio de la salvación de Grecia. Sí fue una derrota en el campo de batalla, pero fue una victoria moral y estratégica que lo cambió absolutamente todo. Es que una cosa llevó a la otra. Fue un efecto dominó. El sacrificio de las Termópilas le dio a Grecia un tiempo valiosísimo. Gracias a eso, los atenienses pudieron evacuar su ciudad y preparar su flota. ¿Y qué pasó ese mismo año? Pues que la flota griega destrozó a la persa en la batalla de Salamina. Y al año siguiente, el ejército griego unido aniquiló lo que quedaba de los persas en Platea. La semilla de la victoria final se había plantado en las Termópilas. Y para recordarles, se grabó este epitafio en el lugar de la batalla. Caminante informa a los espartanos que aquí yacemos, en obediencia a sus leyes. Pocas palabras resumen también lo que es el honor, el deber y el sacrificio. Un recordatorio eterno de que cumplieron con su ley hasta el final. Y con este mensaje tan potente, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Si esta historia increíble os ha fascinado tanto como a mí, ya sabéis, dadle un buen like, compartidlo con más gente curiosa por la historia y uníos al canal, activando la campanita para no perderos nada de lo que está por venir. Y como siempre, os dejo una pregunta para abrir debate en los comentarios. El sacrificio de Leónidas, ¿qué fue realmente? ¿Un acto de heroísmo puro de un hombre que acepta su destino? ¿O fue más bien una decisión fría y calculadora, una necesidad estratégica para salvar a Grecia? ¿O quizá una mezcla de las dos cosas? Se abre el debate. Nos vemos en la próxima, Histocuriosos. Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado, desde un